Si es que creen que esta señora tiene sífilis. No, pues, pero no lo creemos. Y si la hija tiene o no tiene, o faltaría por comprobarlo, descartarlo. Aquí nos van a explicar el mecanismo de transmisión. ¿Quién va a hablar aquí? Pues no sé, hay varios tipos de mecanismos durante el proceso de la sífilis. Se dice que el más común es el mecanismo de transmisión sexual. Y pues lo que discutíamos acá, que es muy importante entender que la transmisión sexual no es solo durante la penetración vaginal, sino que cuentan todos los tipos de relaciones sexuales que tenga la pareja. Porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, porque está embarazada, pues se descarta la transmisión sexual, porque de pronto no tienen relaciones vaginales porque está embarazada, pero puede que tengan relaciones orales o anales que pueden también generar microlaciones. Eso es muy importante. Esos chancros que dan a nivel del pene, la vagina, el endocervix pueden aparecer. Dependiendo de la creatividad para la relación sexual. Eso puede ocurrir. Entonces yo no significa que sean muy suspicaces, muy creativos a la hora de analizar a sus pacientes. Y por eso muchas veces tampoco vemos ese chancro primario. ¿Dónde puede estar ese chancro primario también? Pues en la boca, en el cervix, pues adentro de la boca, en el cervix, en las palmas. Sí, exacto, en los dedos. ¿De dónde? Bien. eso también puede ser. No, la primaria no Y pues normalmente, por ejemplo, y lo más común es, por ejemplo, digamos, abrir las manos como esta ambulante, puede que lo confunda con los mismos callos o cosas así que le genera el impulsar el carro, el ¿Tú trabajo. estás de acuerdo con esto que está diciendo el compañero? ¿Sí o no? Vuelve y repite, pues, que ella te va a escuchar ahora sí. Pues eso también es muy importante porque dependiendo pues de dónde tenga la laceración, el chancro pues puede que no sea notable o que sea confundido con otras cosas. Porque por ejemplo, como tú decías, si digamos le salen manos y ella trabaja en, como no sé, como vendedor ambulante, tiene que empujar un carro o cosas por el estilo, pues puede que la confunda con callos propios del desarrollo pues, de su trabajo. Entonces pues eso también es muy importante. Entonces pues nosotros creemos que obviamente principalmente la señora se infectó por... ¿Cómo se infectó la señora? Mecanismo de transmisión para la señora. A nivel sexual, por contacto directo, ¿cierto? Muy bien. ¿Están de acuerdo todos? La señora se infectó por vía sexual. Pero es que ya están embarazadas y las mujeres en embarazo no tienen relaciones sexuales. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Sí. Bueno, ¿y la niña? ¿Qué pasó con la niña? ¿Cuál es otra persona de aquí? Porque todos me No, pues profe, puede ser. Pero háblenle a sus compañeros. Ustedes están muy están todos. Manuel. Bueno, el contacto de la hija, el contagio de la hija puede ser por medio de transmisión vertical, que puede ser intrauterina o a nivel ya del canal vaginal durante la labor de parto. Pues no sabemos específicamente cuál de las dos fue, pero el treponema pálido puede atravesar la barrera placentaria, entonces directamente puede infectar durante todo el embarazo. Y específicamente puede ser tanto pues que la madre sea ya lo que decía ahora la compañera, si tuvo otra pareja sexual durante el embarazo y se contagió durante ese tiempo, o si ya se va a contagiar a la madre y ya después contagió a su bebé durante el periodo de embarazo. Muy bien, entonces la transmisión más frecuentemente aquí fue intrauterina, pues primero vertical, pero la vertical tiene varias rutas, hay que explicarlo bien. Entonces vertical puede ser intrauterina, ¿cierto? ¿Qué otra vía puede ser? Durante el canal del parto, pues en el momento del nacimiento, perinatal, o por leche materna, puede ser. Puede ser, la transmisión también puede ser por leche materna. Es muy poco probable, súper poco probable que haya sido por esa vía. Se puede infectar la
¿sí? Y es de hecho la que genera en muchos casos las mayores complicaciones, ¿sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Intrauterina y vía sexual en la madre. ¿O alguien tiene otra propuesta? Muy bien. Voy a borrar, alguien no quiere tomarle. Busquen más cositas de esta parte que nos quedaron faltando. Ok. Ah, sí, le vamos a dar descanso. Estamos analizando de acuerdo al nivel de concentración. Mentira, no, ahorita damos un descanso, por eso vamos fluyendo. Listo. Vamos entonces a hablar de los estadios de la sífilis, que son distintos. Y aquí aclararemos, son ustedes, aquí aclararemos si es posible definir el estadio que está cursando la mamá y el estadio que está cursando la niña. Expliquen los estadios y deduzcan qué estadio de sífilis se encuentra la paciente y su hija. ¿Listo? ¿Quién quiere hablar? A ver. Sí, son 3 estadios. Tenemos una primaria, secundaria, latente y terciaria. Son 4. Primaria, secundaria, latente, pero la latente es solo latente o hay alguna subclasificación? Hay latente temprana y latente tardía. Latente temprana y latente tardía. ¿En qué se diferencia esa latente temprana y tardía? La temprana aparece antes de los 2 años Y reaparición de y síntomas. la tardía es después de los 2 años. No, eso es para los niños. Pero latente, por eso. Latente temprana el primer año, Por eso. latente tardía más de un año. Ah, Para más el de un año. adulto, pues para el adulto. En la temprana no tiene complicaciones futuras y en la tardía al sífilis terciario. Ok, entonces nos quedaría faltando después de la latente terciaria. ¿Sí? La neurosífilis puede aparecer en cualquier estadio. Generalmente aparece más en en el estadio de latencia temprana. Entonces esa sería otra. ¿Se acuerdan que treponema pálido puede causar neurosífilis? ¿O no? Sí. ¿Y cómo se llama un tipo de meningitis que causa? ¿De acuerdo? Meningitis, pongámosle el otro nombre. Cuando yo no veo bacterias en el grano, meningitis aséptica. O sea, la neurosífilis es un tipo de meningitis que se llama meningitis aséptica. Y aprovechamos para repasar aquí, porque el que viene al taller tiene derecho a repaso, porque le va mejor en el parcial. Bacterias asociadas a meningitis bacteriana aguda. Listeria, meningitis, listeria monocellular subaguda, estreptococo pneumoniae, hemófilos influenza, Streptococcus agalacti. Staphylococcus aureus aparece en otras circunstancias. Listo, entonces esos son los que asociados a meningitis bacteriana aguda. La meningitis por treponema pallidum es una meningitis aséptica. ¿Por qué es aséptica? Porque no se ven bacterias altas. Ahí les di su tip, su pregunta. Vamos a ver si aparece. Chicos, vamos a escuchar aquí. Entonces la latente es, digamos, primaria, que es menor de un año de la secundaria. Latente temprana y latente tardía. Chicos, silencio, que vamos a empezar a escuchar entonces cómo se dan esas manifestaciones y esas características de cada uno de los estadios. La sífilis primaria presenta úlceras doloras, colocas, tensionadas, llanto. Que hable duro a ver porque aquí no están escuchando. ¿Qué se espera de una... Esta señora, esta venezolana de 26 años, si tuviera una sífilis primaria, ¿ustedes qué esperarían encontrar? Úlceras o chancros, inicio de la infección, pues no tengo más, ya tiene que llevar con la secundaria, que es que presenta infección secundaria. Sí, pero yo dije que era indolora. Era indolora, pues bien. No purulento. Chancro único, ¿cierto? Chancro único no doloroso. Porque no duele, mucha gente no consulta. Generalmente puede pasar desapercibido. ¿Cuánto se demora para aparecer ese chancro? 3 a 6 semanas. 3 a 6 semanas. ¿Y cuánto dura? Más o menos. ¿Cuánto le dura para pasar a la siguiente etapa? Más o menos. 10 a 90 días. ¿Ah? Creo que se dice 90 días. Más o menos hasta 90 días, 2 meses, 90 días más o menos.
caso sí. ¿Cómo se evidencia el secundarismo sifilítico? Otra persona del grupo que nos ayude. A ver, por ejemplo, el compañero. Secundarismo. ¿Cómo lo esperas? La secundaria aparece de 6 a 8 semanas. Ya va a haber curación de la lesión triangulación. ¿Qué tiene el paciente con sífilis secundaria? Tiene muchos síntomas. En pie, lesiones maculopapulares, en palmas y plantas, una cosa súper contagiosas. Hay un caso por ahí, la profesora Araceli, que daba este taller antes, nos contaba que un estudiante que se comía las uñas estuvo por allá tocando como unas lesiones de un paciente. Eso es una puerta de entrada súper fácil. Esas lesiones, esos treponemas están activos en esas lesiones secundarias. Súper contagiosos. O sea, cuando tengan un paciente con lesiones maculopapulares, esos pacientes no se tocan así sin guantes. Mucho cuidado. ¿Qué más? Dura aproximadamente 8 semanas a 12 meses. 8 semanas a 12 meses. ¿Qué pasa en la latencia? ¿Qué pasa en la latencia? Es asintomático. Asintomática. Pasa desapercibido. Pero los exámenes eran los Muy bien. ¿Y en la terciaria? ¿Qué pasa en la sífilis terciaria si el paciente logra llegar hasta allá? Hay pacientes que sin tratamiento ni siquiera progresan, ¿cierto? Pero hay otros que sí. ¿Cuánto tiempo? Puede aparecer años después de iniciada la infección, 5 o 20 años. 20, 30 años después. ¿Qué se presenta en el paciente con sífilis terciaria? Generalmente aparecen tempranamente. Involucra el sistema cardiovascular, Lesiones neurosífilis, Cardiopatías sifilíticas. cardiopatías, aortitis, ¿qué más? artritis, Gomas. artritis. Eso es como básicamente lesiones óseas que se presentan. ¿Cómo clasificaron a la mamá? ¿Pudieron clasificarla en algún estadio? La técnica tardía. ¿Por qué tardía? Porque no reportan síntomas recientes. ¿Están de acuerdo los otros grupos? Lo escuché. Profe, nosotros acá teníamos una duda acerca de eso. Sí. Y era que nosotros no entendíamos por qué el examen no treponémico, el BDL-RL, es tan alto si se supone que está en la fase latente tardía. Pues no sé. Están muy altos para una fase de latencia, si lo que quieres decir, sí. Profe, lo que yo te estaba mencionando ahora es que yo personalmente veo que hacer una fase primaria, primero por los títulos tan altos, segundo porque la historia clínica nos menciona que ella no tiene antecedentes de lesiones de piel y tampoco de chancro. Entonces uno podría pensar que el chancro humano es un chancro que no es visible, ¿cierto? Entonces podría estar en el cervix. Pero como nos mencionan que la sífilis secundaria es el estadio más exuberante de la enfermedad, donde hay lesiones maculopapulares generalizadas, donde hay muchos síntomas constitucionales y la paciente no refiere absolutamente nada, incluso en la historia clínica dice que no hay antecedentes de sífilis, entonces yo la clasifiqué como sífilis primaria. Muy Que bien. me hubiera dado cuenta. Muy bien, pero no es una sífilis primaria. Muy bien el abordaje. Los títulos están muy altos para una lesión primaria. Aparte no tenemos datos concretos para clasificarla en esta estadio. Vamos a aclarar El examen. Ningún estadio una reactivación asintomática. ¿Qué es una reactivación asintomática? Pues ella está en latencia, pero tenemos la latencia temprana y tardía, ¿no? También indeterminada. Pero en la temprana hay reactivaciones en el primer año, en las tardías las reactivaciones de la nacional, entonces sabemos que ella no se dio cuenta que tuvo una reactivación. Ay, es difícil también determinar eso. Tú dices que una indeterminada, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se sabe porque tiene la infección, pero como ella no era consciente de que la tenía, no sabe de cuándo la tiene, entonces es muy difícil categorizarla en alguno de las etapas. En estos pacientes, en este tipo de pacientes, cuando hay falta de tanta información,
en mujeres embarazadas como esta, la sífilis se queda como una sífilis de evolución desconocida o en fase indeterminada, porque no hay datos suficientes para poder decir exactamente cómo es el tiempo de evolución. Tendríamos que saber, que el compañero se infectó, tuvo una lesión genital, cuándo la tuvo, calcular el tiempo de evolución. Si no, esto se queda como de evolución desconocida o indeterminada. Tristemente, pues porque lo ideal sería poderla clasificar exactamente, pero no hay elementos, ahora lo dijeron en el grupo de allá, que no hay elementos claros para saber a ciencia cierta cuándo le dio la infección al esposo. Entonces muchas veces estos casos de sífilis en el embarazo se quedan así clasificados. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasó con el niño? La niña, perdón. ¿Cómo la clasificaron? Congénita. A ver, ¿cuántos? Alcen la mano los que revisaron las guías de sífilis congénita colombianas. Nadie, entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para contestar esta pregunta? Con el libro de Alonso. Con el libro de Alonso, todos pegados del libro de Alonso, como si fuera lo único que vamos a revisar. Bueno, a ver, díganme ustedes primero, ¿qué pasó con la niña? ¿Cómo la clasificaron? Y luego la compañera que se Bueno, profe, pues crónicamente porque es que no tuvo... Escuchemos a Nicole, habla de Nicole. Ella no tuvo ningún... Grabando la clase. Ella no tuvo ningún tratamiento, entonces la... A ver, escuchemos, mire, dice, ella no tuvo ningún tratamiento hasta el momento en que sale expulsivo, Sí, prácticamente. O sea, eso hace que la tasa de transmisión sea muy alta. eso hace que la tasa de transmisión sea supremamente alta. Muy bien. Por eso puede ser que ella haya nacido sin nada claro, como sin signos evidentes, pero eso no significa que no pueda presentar más adelante pues esta enfermedad. Tener que hacerle ¿Cómo más. sabe que nació sin signos evidentes? Porque no lo mencionan y dice, y el Apgar fue pues Aquí lo 9 de 9. podían refutar, no han dicho nada. ¿Será que los exámenes son suficientes para decir, descartar que esa niña no tiene nada? No, por eso es que hay que esperar por lo que, como se dijimos que puede ser congénita latente, hay latente tardía y latente temprana, entonces puede presentarse cuando ya esté más grandecita o puede presentarse en su primer año. Esperemos. No, hay que hacerle los exámenes, pero que lo que digo es que por esa razón puede ser que no nos tenga en este momento. No.